Esto es Vida y Obra, el podcast donde se cuentan historias de vida que merecen ser escuchadas. Y quedan con ustedes Agustín Ibarreche y Ricardo Uribe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Uribe y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Vida y Obra. Y me acompaña, como siempre, mi querido Agustín Ibarreche. ¿Cómo estás, Agus? Muy bien, muy contento porque el invitado de hoy, además de invitado de super lujo, es alguien que yo conozco desde hace muchísimos años y su historia de vida no es interesante, es lo que le sigue. Vas a ver. Mi querido Jorge Cueto es nuestro invitado hoy. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes, Agustín, Ricardo, muchas gracias por invitarme aquí a Vida y Obra y por el tiempo que nos van a dedicar para escuchar aquí. Al contrario, estoy seguro que esta historia les va a dejar cosas bien interesantes a todos. Pero antes tenemos una semblanza. Una pequeña semblanza. De hecho, tengo aquí mi acordeón porque es bastante información, aunque yo ya la conozco, pero un poco para ordenarla, ¿no? Nuestro invitado de hoy es alguien que yo admiro mucho y que conozco desde hace muchos años. Es uno de los más grandes emprendedores de México y, curiosamente, de acuerdo a lo que dijo en una TED Talk, él nunca pensaba ser emprendedor. Nació en Gijón, España, y cuando tenía 15 años, él y toda su familia emigraron a México y prácticamente desde entonces lo conozco por razones familiares. Sacábamos la cuenta poco hace más de 40 años, ¿verdad? Sí, más de 40, Así 42 es. años casi. Así es. Jorge estudió actuaría en la Universidad de Anáhuac y logró hacer una carrera muy importante en el ramo financiero hasta que, por una serie de circunstancias, cayó preso en una prisión en Guadalajara y estuvo ahí 11 meses hasta que después de ciertas circunstancias, cambio de juez y demás, fue puesto en libertad y totalmente absuelto y declarado inocente. Actualmente Jorge es CEO y fundador de la empresa o asociación Prisonart, que se dedica a la venta de artículos tatuados en piel creados por personas que han estado o están en la cárcel. Adicionalmente, se encarga de dar capacitación al interior del penal y una vez que las personas obtienen su libertad, Prisonart se encarga del proceso de reinserción, ya sea a través de una oferta laboral para trabajar directamente con la compañía o en alguno de los talleres. La empresa cuenta con boutiques en varias ciudades, tanto en México como en Estados Unidos, cerca de 200 empleados. Y Jorge ha sido incluido en la lista de las 30 promesas de los negocios de la revista Forbes, la edición de Emprendedores del Año en expansión y reconocido con el concurso Emprendedor del Año en la firma Ernst & Young. Y eso que no quería ser emprendedor, ¿verdad? Y apenas voy calentando. Ricardo, bueno, Ricardo ya me conoce y sabe que me gusta extenderme más de la cuenta en la semblanza. Sin embargo, en este caso hay mucho que contar, pero pues es mejor que nos lo platique él mismo. Mi querido Jorge, tienes una historia increíble. Yo estoy seguro que la parte esta en donde por alguna razón caes preso es un parteaguas en tu vida. O sea, es un antes y un después, ¿no? Sí, pero tienes una historia muy interesante previo a todo esto, porque tú dentro de la parte financiera llegaste, a consolidarte como un empresario muy exitoso. ¿Por qué no nos cuentas un poquito desde que llegaste a México? ¿Cómo fue que tomaron la decisión tus papás? ¿Qué tan grande es tu familia? ¿Dónde estudiaste? En fin. Mira, yo nací en Gijón, en Asturias, en España. Gijón es una ciudad que tiene pues como 250,000 habitantes. Sí. Los ha tenido durante los últimos 50 años. Sigue siendo igual, ¿no? Es una ciudad que está en el norte de España, está en la playa. Y te puedo decir que mi infancia fue una infancia pues maravillosa. Yo creo que envidiable, okay, ¿no? Mi familia pertenecía, digamos, a un sector económico bastante pudiente, ¿no? Mi padre se dedicaba a la industria metalúrgica. Okay. La familia de mi padre había estado en el sector minero, tenía diferentes negocios y la verdad es que, digamos, todos los primeros años que yo recuerdo de mi infancia, pues fueron muy buenos, ¿no? Sin embargo, cuando vino la crisis en España, cuando muere Franco en España, y antes de que empiece, o el momento que empieza la democracia, hay una apertura de España en general, y hubo una crisis importantísima, ¿no? Una crisis que arrasó con los negocios de mi padre, los perdió absolutamente todo.
porque no estaba preparado, ¿no? Empezaron a entrar pues productos, él se dedicaba a hacer sobre todo, te digo, metalúrgica, pero hacía ejes para tractores, ejes para camiones. Sí, eso pasaba mucho. En México pasó. La industria estaba muy protegida durante la dictadura, porque estaba cerrada, digamos, las importaciones y las exportaciones. En el momento que muere Franco y se abre el mercado, pues mi padre quebró, ¿no? Así abiertamente. Y bueno, cuando quiebra, él pierde absolutamente todo. Perdió las empresas, perdió patrimonio, perdió los negocios, perdió la casa, perdió absolutamente todo. Y decidió, tenemos familia en México, o sea, primos y tíos por el lado de mi madre, y decidió venir a México a probar suerte. Pues de hecho de ahí nos conocemos. Exactamente, efectivamente, de ahí, de Sí, esa parte, ¿no? porque esa parentela es parentela política mía, entonces... Ok. Sí, sí, de hecho, digo, sus papás llegaron a trabajar, incluso pues tu papá hasta trabajó un tiempo en una zapatería que era también de su primo, que es mi cuñado. Okay. Y incluso pues su mamá fue compañera mía de trabajo muchos años, desde los conozco desde entonces. Sí, pero fíjate que es algo bien impresionante, porque finalmente mi padre había sido un empresario. Mi madre, que ahora ya está cumpliendo 80 años, pues nunca había trabajado en su vida, era una señora de casa, ¿no? Claro. Vienen a México y mi padre trabajaba como dependiente casi en una tienda de zapatos. Después ya no pudo seguir ahí, mi madre entró a sustituirlo, pero fue un shock, ¿no? O sea, fue un cambio brutal, porque cuando llegamos pues no teníamos nada, llegamos con una mano adelante y una mano atrás, ¿no? Hijo, qué difícil, después de haber tenido una situación, digamos, holgada en España. Sí, una historia de migrantes españoles 50 años después de la original, en donde vinieron casi todos los que están aquí, ¿no? Sí, porque es muy chistoso. Sí. Mi familia ha ido y venido de Sí. México, de España a México en diferentes ocasiones. Vinieron primero mis bisabuelos, nació aquí mi abuelita, y cuando nació se regresaron a España. Mi abuela se casó allá. Cuando la guerra civil vinieron ellos para México, nació mi madre en México y a los 2 meses se regresaron nuevamente a España. Okay. Mi madre se casa allá con mi padre, nosotros sí nacimos allá. Y cuando viene la crisis, nosotros volvemos a venir todos juntos para acá, ¿no? ¿Cuántos hermanos son? Somos 2, o sea, yo soy el mayor y tengo 2 hermanas, Okay. más chicas que yo. Sí, que de hecho, digo, una anécdota rápida, porque además creo que es importante porque va a perfilar el olfato que tiene este señor para los negocios, que es impresionante. Me acuerdo, digo, empezabas a ir de fiestas con tus primos, con mis sobrinos, y un día estábamos en una fiesta y de repente veo así un tumulto de chavas alrededor de Jorge. Resulta que Jorge les estaba vendiendo unas pulseras como las que usaba Madonna en los 80s, ¿te acuerdas? Así estas como de hule. Como de goma, exacto. Y le digo, ¿qué onda, pinche Jorge? ¿Dónde las conseguiste? Me dice, no, son empaques, los conseguí en una refaccionaria. O sea, el güey las compraba así, no sé, 50 centavos y las vendía 50 pesos. Sí, era porque estaba muy de moda en ese momento y la gente pues, no ubicaba que eran pero me empaques encanta de- porque eres de los que jamás ha tenido el menor empacho en sacar el tianguis a media fiesta, ¿no? O sea, Pues había que hacer dinero. y a corretear la chuleta. ¿no? Sí, pero me refiero que tienes un olfato muy especial y tienes una vocación y tienes dotes de vendedor. Digo, pues ahí sí. Bueno, y aparte había el hambre, Sí, ¿no? claro, o sea, claro. O sea, venir a México y estar en una situación económica tan complicada, pues hacía que tu creatividad surgiera, ¿no? Claro, y claro. buscabas Ya vender que lo que había, fuera. había que encontrar la chuleta. Exactamente, sí, Sí. había que buscarla, ¿no? Qué impresión. Oye, y bueno, digamos, ahora sí que partiendo de ahí, ¿cómo fue tu carrera hacia la parte del bartering? Digo, bartering para los que no ubican es trueque. Básicamente es una empresa de trueque, ¿no? En donde trabajaste. Es una parte interesantísima. O sea, es un proyecto, ahorita nos vas a platicar, que se me hizo, cuando yo escuché hablar de él, se me hizo súper interesante llegar a concretar un negocio de ese tipo. Mira, lo que pasa es que un poquito por la misma historia mía, desde que vinimos a México y cómo vi cómo nuestros padres se habían arruinado, cómo mi madre había perdido todo, cómo sufría ella también por eso. Cuando terminé la carrera, o sea, yo de hecho estudié la carrera pensando en qué era lo que me podía dar más dinero. O sea, Sí. no, o sea, qué era lo que estaba Sí, mejor pagado. y ¿no? en la salida más rápida, ¿no? Ajá. Entonces, realmente durante la prepa había estudiado bien, tenía un excelente promedio, podía escoger realmente lo que yo quisiera estudiar. Y una vez un amigo me dijo, "Uy, ¿qué vas a estudiar?" Y le digo, la verdad no tengo ni idea. Estaba pensando ser médico, pensando, ¿no? O sea, y él me dijo, "¿Y tú qué vas a estudiar?" "Ah, pues yo voy a estudiar actuaría", me dice él. "¿Y por qué?" "Porque me dicen que ganan un chorro de lana." Dije, pues yo también. O sea, no tenía problemas, no sé si me explico. Podía pasar de ser un médico a ser actuario matemático, ¿no? Sí, y si médico hubiera dejado más lana, hubiera sido médico. Hubiera sido, sí. Claro. Entonces, precisamente estudié actuaría.
Actualidades, te digo que es como matemático aplicado, para los que no conozcan, porque no es una carrera tan normal, tan conocida, muy enfocada hacia la probabilidad estadística, hacia las finanzas, hacia la economía, ¿no? ¿Y siempre fuiste bueno en matemáticas? Sí, siempre fui bueno en matemáticas, pero también era bueno, o sea, la verdad, no es por presumir, pero sí era bueno en la escuela, ¿no? O sea, la verdad no se me hacía nada complicada. Sí, tienes buena memoria, eres analítico, en fin. Sí, ¿no? Sí. me costó trabajo la carrera de actuaria, porque realmente es una carrera bien complicada y muy abstracta, ¿no? O sea, tenías unas materias muy complicadas, pero las que más me gustaban y para las que era mejor era para las de finanzas, economía y todo eso. Acabé la carrera y dije, bueno, pues voy a empezar a trabajar. ¿Dónde hay más dinero? Pues sector financiero. Entonces empecé con compañías de seguros, después me cambié a casas de bancos, y ahí hice gran parte de mi carrera financiera, por decir, sí, bueno, profesional, digámoslo así, ¿no? Sí. Y exactamente la última empresa en la que entré, después de haber sido director de banca corporativa en algunos bancos, etcétera, fue contratado para ser un director de una empresa americana, con sede en Nueva York, que se llamaba en aquel momento Argent Trading, ¿no? Esta empresa había sido fundada pues como 50 años atrás entre diferentes inversionistas, entre los cuales estaba, por ejemplo, Lee Iacocca, el que había sido presidente de Ford. Sí, y todo esto, ¿no? el rescatador de Chrysler. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, era una empresa que básicamente, con oficinas en todo el mundo, se dedicaba a hacer barter corporativo. O sea, el barter corporativo, que en aquella época era como algo muy raro, pero era algo muy natural también, ¿no? Porque es lo que hoy en día podría ser definido como una criptomoneda, vamos a decirlo así, ¿no? Fíjate, sí, claro. Pero, claro, se llevaba todo en papel. Entonces, ¿en qué consistía? Consistía en que comprábamos a las empresas muy grandes, comprábamos inventarios que tenían ahí dentro, que por algún motivo no los podían vender fácilmente. O sea, vamos a suponer. IBM acababa de sacar, no sé, el modelo 3 de la computadora, pero tenía el 2 en bodega todavía. Sí, la bodega llena de cajas de 2. Exacto. Entonces ahí tenía una disyuntiva. Retraso sacar el 3 para poder vender el 2. Pero obviamente pues estaba la competencia que ya estaba sacando modelos equivalentes. Te va a ganar la carrera. Pues, exacto. Sí. O remato el 2 para después, pero si remato el 2, pues los clientes se llenan de computadoras y no me van a querer comprar el 3. Entonces llegábamos nosotros, ¿no? Y le decíamos, bueno, yo te las compro, te las voy a pagar a un muy buen precio para que no des descuento. Te voy a aceptar restricciones de dónde las puedo vender. Para que ellos me decían, no las vendas en México. Véndelas, por ejemplo, en Centroamérica, véndelas en Sudamérica. Venderlas a un precio diferente en el mercado natural y va a afectarles de alguna manera. Entonces las comprábamos, pero en vez de pagarle en dinero, se lo pagábamos a través de bienes y servicios que ellos utilizaban en su compañía. En el caso de ellos, por ejemplo, se compraba mucho fletes, se compraba mucho logística, publicidad, etcétera, ¿no? Entonces lo pagabas muy bien, pero en vez de darle dinero, le dabas bienes y servicios. Y todo esto se documentaba a través de un contrato que se firmaba en Nueva York, donde ellos recibían una cuenta por cobrar contra la compañía americana, contra Atwood Richards, ¿no? Y que ellos podían cambiar con una red de proveedores que ya teníamos, o inclusive nosotros negociábamos con los proveedores de ellos que les aceptaran esta cuenta por pagar con nosotros. Entonces la cuenta por pagar cambiaba de manos, vamos a decirlo así, como si fuera una criptomoneda, ¿no? Según se iba utilizando. Y nosotros lo que ganábamos era, bueno, pues por un lado ganábamos el inventario y por otro lado ganábamos comisiones que nos pagaban cada vez que se intercambiaba la moneda. ¿no? Entendí. Era un proceso muy bonito, muy natural, porque finalmente es trueque. O sea, era hacer trueque. Lo que tú tenías en tu inventario, pero no podías vender fácilmente y lo cambiabas por cosas que sí necesitabas. Claro. O sea, prácticamente tu inventario estaba lleno de N cantidad de cosas diferentes. Lo que se te pueda ocurrir. Podríamos comprar noches de hotel a Posadas, podríamos comprar cartera vencida a Banorte, podríamos comprar boletos de avión a Aeroméxico, podríamos comprar aviones a Aeroméxico que estaban viejos y que no podían, digamos, cumplir ya los requisitos de vuelo aquí. Sí, ahorita que dijiste que es el símil de la actual criptomoneda, me voló la cabeza. Y pues es que es cierto. O sea, además ahí está enfrente de nosotros la criptomoneda y pues es trueque. O sea, al final es una moneda que no existe, o sea, simplemente estás dándola así como cupones, ¿no? O como o estamos intercambiando pagarés, ¿no? De alguna manera. Pero en realidad todo el dinero es lo mismo, ¿no? Al final del día, más o menos. Claro. O sea, es un sistema de intercambio nada más, ¿no? Y bueno, todo funcionó muy bien, hicimos muchísimo dinero. O sea, ¿has visto la película de Lobo de Wall Street? Sí. Pues hazte cuenta. O sea, no había mucha diferencia con nosotros. Ganábamos lo que no te imaginas, porque había
muchos inventarios de lento movimiento, había mucha necesidad de un sistema como este tipo, y a nosotros nos pagaban grandes sueldos y grandes bonos y comisiones, ¿no? Sí, porque además, digo, dentro de lo que estás diciendo, una cosa que me llama muchísimo la atención, tienes inventarios de servicios, o sea, tienes inventarios intangibles. Sí, claro. Ah, por supuesto, porque por Eso ejemplo, está cañón. había porque mucha además, gente que decía, yo no te vendo nada, pero quiero entrar a la red. Claro. O sea, yo no vendo nada, pero te recibo la moneda. Entonces, por ejemplo, había compañías de seguros que decían, oye, yo no te voy a vender seguros con intercambio, pero cuando venga alguien y que quiera comprarme a mí los seguros, entonces te lo recibo como pago. Okay. O llegaban, por ejemplo, no sé, departamentos o constructoras en Miami que decían, oye, si me compras a mí departamentos, el 10, el 15, el 20, el 30% del valor del departamento te lo recibo en esta moneda de intercambio. Entonces, no me vendían a mí un departamento en Miami, pero sí lo recibían para las compañías o inversionistas que tenían esta moneda. Sí, sí, pero digo, lo que está impresionante es que cuando tú estás intercambiando con un intangible, ese intangible no te genera un transporte, no te genera una bodega, no te genera nada. Sí, no. O sea, no te genera ningún gasto. Sí, hay cosas que sí. Sí. Exactamente. Y mucha gente pues tenía inventarios llenísimas las bodegas, que les costaba mucho, quería limpiar los libros porque eran transnacionales que tenían que reportar a Estados Unidos. Entonces hacíamos muchas operaciones, la verdad, muchas operaciones. Qué maravilla. Y ganábamos, como decía hace un momento, mucho dinero, ¿no? Pero también era eso, pues ese era mi interés. Claro. O sea, yo que lo había perdido todo en digamos, a mi temprana edad, que había visto cómo mis padres sufrían por esa pérdida del patrimonio y del estatus, etcétera, pues para mí era sí, muy atractivo, claro, poder ganar tanto, ¿no? Y fue una pérdida que te llegó a una edad bien complicada, ¿no? Además. Sí, pero yo creo que está mal manejado por mi lado, ¿no? O sea, yo creo que esa ambición desmedida que tenía en ese momento, pues también llegó a hacer operaciones que no deberíamos haber hecho, ¿no? Y que pues concluyó... Sí, a jalarle las patas al diablo un poquito. Exactamente. Y no operaciones que estuvieran mal hechas, sino operaciones que no deberíamos haber hecho, que no era el cliente indicado para hacerlas. A lo mejor había en la ley algún vacío, alguna cosa que de alguna forma podría haberse interpretado mal. No, mira, Ricardo, no fue tanto eso, sino que en esa desmedida ambición de cerrar más operaciones y ganar más comisiones, tomamos en específico una operación en Guadalajara, Jalisco, con unos empresarios allá que habían tenido una fábrica muy grande de calcetines. Esta fábrica de calcetines, a la hora de que México también se abrió, pues no pudo enfrentar el mercado chino que venía, ¿no? Claro. Entonces, pues mucha gente. Sí, tronaron como jote. Ellos se estaban dedicando ya a un negocio inmobiliario y con las plantas que tenían, lo estaban haciendo bodegas, etcétera. Entonces, pues nosotros les compramos $3.5 millones en máquinas viejas, con las que ellos hacían los calcetines, ¿no? Recibieron la moneda de intercambio, firmaron el contrato en Nueva York y empezaron a gastar la moneda. Pero no tenían ellos, no eran un gran corporativo, no eran una empresa transnacional, no tenían un volumen de compras, se les explicó, ¿no? Un volumen de compras suficientemente grande como para poder desplazar tal cantidad de moneda de intercambio. Entonces, compraron departamentos en Miami, se gastaron una buena parte, pero un año después llegaron y dijeron, oiga, quiero que me los pagues en efectivo, a Nueva York. Sí. Nueva York les dijo, no, pues ¿cómo? O sea, no hay forma, o sea, no se cambian en efectivo. Hay un contrato, además. Hay un contrato que se especifica muy bien, pues si no, te voy a demandar. Pues los de Nueva York dijeron, pues demándame, ¿no? Entonces, efectivamente, a través de un despacho de abogados en Nueva York, los demandaron y perdieron, obviamente. Porque pues no había forma, ¿no? Eso no había por dónde agarrarlo, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, al año siguiente, demandaron a la empresa mexicana, digamos a la subsidiaria, a la filial aquí en México. Y pues tú eras el director, pues ya no eras. Bueno, ya no eras. No, sí, o sea, digamos, si yo todavía era el director y tal, pues perdieron también. O sea, el juicio aquí pues no tuvo ningún sentido porque el contrato estaba firmado en Nueva York, o sea, no había nada que hacer, ¿no? Bueno, llegó el 2008, empezó yo, paralelamente a que yo estaba aquí y ganaba muchísimo dinero, pues iba invirtiendo dinero en hacer otras empresas, te digo. Era esa ambición desmedida también que yo tenía de compensar de alguna forma esa pérdida que habíamos tenido familiar, ¿no? Entonces había comprado una fábrica de pinturas, había comprado unas ferreterías, había comprado restaurantes, una discoteca, y en el 2008 que viene la crisis, pues entro en pánico, ¿no? O sea, digo, me va a pasar lo mismo que a mi padre.
voy a perderlo todo si no me pongo abusado, ¿no? Entonces decido renunciar a la empresa americana y enfocarme en los negocios que yo ya había creado, ¿no? Okay. Eso fue en el 2008. Y así estuve durante varios años, ¿no? Trabajando exclusivamente para tus empresas. Para mis empresas. Un día, saliendo del corporativo que teníamos aquí en Polanco, en el 2012, voy saliendo para ir a comer, llego a la esquina, se para un coche y a golpes me suben al coche. Yo pensé que me estaban secuestrando, sí, claro. No sabía, ¿no? Me llevan al búnker, el famoso búnker, porque todavía era policía judicial, ¿te acuerdas de aquella época? En Tlaxcuaque, ¿no? Por ahí. Aterradora la policía judicial. Sí. Me llevan al búnker y me informan en el búnker que estoy detenido por un fraude. Un fraude y... Era un fraude y, ¿cómo se llama esto? Y crimen organizado. Y dije, madre santidad. No, bueno. O sea, ¿pero por qué, no? Entonces me dicen, es un pleito que traes en Guadalajara y tal. Y yo ni identificaba de qué estaba hablando, ¿no? Para mí había sido concluido. O sea, habían perdido en Nueva York, habían perdido en México y se había acabado. Bueno, para no hacerte el cuento largo. Lo que hicieron fue que en un juzgado de Guadalajara, regional, habían logrado tipificar un delito contra nosotros, contra mí, contra todos los empleados de la compañía americana, en la cual nosotros, como decíamos, hacíamos una cuenta por cobrar para que tú pudieras intercambiar en la moneda, ¿no? Entonces ellos decían que esa moneda que nosotros dábamos, que llamábamos Trade Credit, era una moneda de curso corriente en México. Y como eso solamente el curso corriente está permitido a Banco de México, para el Banco de México, entonces era un delito penal. Entonces demandaron a todos los empleados de Argent por crimen organizado. Yo me había salido en el 2008, no tenía ni idea de la situación. No lo tenías ni en el radar. Ni en el radar. Claro. Entonces me encierran en Puente Grande un año estuve exactamente, 11 meses, 28 días, y llevo el juicio privado de la libertad. Los demás empleados, como si se enteraron, pues estaban amparados, entonces ellos llevaron el mismo juicio, pero en libertad amparados, ¿no? Y así fue como llegué a la cárcel. Bueno, ahora sí que ya llegamos al clímax de la historia, pero aquí quiero hacer una pregunta que a mí me viene comiendo desde que te relocalicé por redes sociales, dije, te la tengo que hacer. ¿En qué momento te diste cuenta de que estando ahí había una oportunidad de negocio? Se dio por accidente y se dio no tanto como por hacer un negocio, sino como por buscar una solución a ciertas problemáticas, ¿no? Yo estando dentro de la cárcel todavía tenía mis negocios. Claro. O sea, tenía gente afuera que me ayudaba a mantener los que eran solamente míos. Tenía algún negocio que tenía con otros, digamos, socios y amigos, los cuales, pues desgraciadamente me di cuenta que ni eran amigos ni eran nada, porque dejaron de contestarme el teléfono inclusive. Entonces, esos negocios se perdieron. Los que tenía yo, míos, digamos, los pudimos mantener. Y de ahí yo tenía ciertos recursos para, pues, vivir dentro de la cárcel, ¿no? Es muy interesante porque la cárcel de Puente Grande, donde yo estaba, es una cárcel muy grande. Ese año que yo pasé ahí, había alrededor de 11,000 compañeros viviendo ahí. O sea, 11,000 personas, 11,000. Imagínate. Para una cárcel que está preparada para alrededor de 3,000 o 4,000. Sí. O sea, había un hacinamiento como no te puedes imaginar, ¿no? Sí, bueno, pues hay pueblos que no tienen esa cantidad de gente, o sea, pueblos enteros. Todo esto en 1 kilómetro cuadrado, porque tiene 1 kilómetro de largo por 1 kilómetro de ancho, más o menos 1 kilómetro cuadrado, ¿no? Pero es como una ciudad. O sea, esa cárcel es como una ciudad. Es algo autogobernado. Es muy interesante porque es muy conocido que el penal de Puente Grande siempre ha tenido problemas de autogobernabilidad, que quiere decir que el que manda no es el director, sino es el cártel que está en el momento. Claro. Y eso, pues, te digo, al ser un pueblo, pues hay restaurantes, hay panadería, hay taller de artesanías, hay industria penitenciaria, hay, bueno, infinidad de cosas adentro, ¿no? Y al ser autogobernado, pues también puedes acordar hacer ciertas cosas adentro, ¿no? O sea, puedes permitirte, pues, iniciar un proyecto, iniciar una fabricación de algo, etcétera, ¿no? Oye, espérame, perdón que te interrumpa, pero me brinca algo muy importante. ¿Cómo logras dentro de una cárcel
integrarte o permitirte hacer ciertas cosas que... Es una buena pregunta. Mira, en ese momento yo tenía la fábrica de pintura, ¿no? Entonces, el penal estaba en condiciones, pues, o sea, inhabitables. O sea, la verdad es que era aterrador, ¿no? O sea, las celdas olían a demonios, no hay... O sea, ese mito que tú tienes, que ves las cárceles en las películas y que te dan tu toalla, tu uniforme, tu papel de baño hasta arriba, y así vas entrando. Sí, los que ya pasaron por eso dicen, ya quisiéramos, ¿no? Sí. No existe nada. O sea, tú llegas, te ponen un uniforme, te quitan tu ropa y tu ropa se la dan al siguiente que va saliendo. O sea, vamos a suponer que te meten a la cárcel ahorita, tu chaleco, tu camisa, tus pantalones, te los quitan, te dan un uniforme, que es el único que te dan y no te vuelven a dar absolutamente nada más. Y tu ropa, tú vas viendo que va saliendo uno libre y le dan con tu ropa. ¿En serio? O sea, sí, es una falta de respeto y una falta... Pues creo que es el objetivo, es minarte la autoestima y la dignidad y... O sea, sí, es humillar. Es humillarte hasta quebrarte, ¿no? O sea, sí. Oye, yo he seguido, perdón, en algunos otros casos, ¿no? Historias de gente que ha tenido que estar en la cárcel por una situación o por otra. Y tú, por ejemplo, ¿en qué momento pasas a estar con la población? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste aislado, solo o en un grupo? No, nunca. ¿Cómo está esa onda? Jamás estás solo. Okay. Nunca estás solo. O sea, cuando tú oigas una noticia de que alguien se suicidó en la cárcel, es imposible. Okay. O sea, es imposible. No hay forma humana de que tú te suicides, sí, porque en ningún momento de seguro vida puedes estar suicidio solo. Asistido, por llamarlo. Exactamente. O sea, realmente lo que pasa es que hay un periodo de 15, 20 días cuando llegas, que estás en un área que se llama como inicio. O sea, es, digamos... El corralito le llaman, ¿no? Algo sí, así le llaman, o sea, es ¿no? como Bueno. un área que no está tan abierta, o sea, no estás con toda la población. Es como... ¿Por qué existe esa área? Porque, bueno, pues mucha gente entra a la cárcel, pero sale en un periodo corto de tiempo porque paga la fianza, porque no hay pruebas, sale liberado, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, para no tener el proceso de que entras a población, primero te quedas en esta área que es más pequeña, pero pues hay 300 o 400 personas, ¿no? Una vez que pasa el periodo de 15 días, 21 días máximo, entonces eres trasladado a población. Dijo, ¿qué sentiste en el momento en que ya se van acabando mis días ahora sí que de gracia, antes de entrar a la población y dices, ching? Terror. Fue la única vez que he llorado estando dentro de la cárcel fue eso. O sea, el momento que me iban a pasar de la parte esta de entrada a población. La parte de entrada es aterradora, es peor todavía, porque la gente no se queda. No sé si me explico. Las celdas están destruidas, duermes en tierra, no hay absolutamente nada, no hay baños, no hay agua. O sea, hay una llave de agua para las 400 personas, una nariz de agua que está en una pared, que la abren temprano y la cierran a la mediodía, ¿no? Entonces, pero tampoco es lógico, no hay a nadie, porque los que pasan 21 días los mandan a población y los que salen antes pues se van. Entonces no hay nada. Pero el miedo que tenías de pasar a población era impresionante, ¿no? Cuando pasas a población te das cuenta de que, bueno, estás mejor que en la primera área, ¿no? Okay. Porque como la gente lleva años viviendo ahí, pues se ha establecido unas condiciones de vida más aceptables, ¿no? Sí, ya es como un ecosistema eso, ¿no? Casi. Sí, o sea, claro. Sí. Sí, es como si fuera un juego de video y que va subiendo de niveles, ¿no? Sí, me imagino, claro. Es que realmente es así, exacto. O sea, y ya llegaste a... Tienes que estar empezando a hacer alianzas, conocer gente, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Entonces, sí, vas conociendo personas, vas viendo cómo funciona el sistema, vas viendo también la problemática que hay adentro y, bueno, vas tratando de encajar, ¿no? Vas haciendo amigos, porque al final del día... Pues sí, haces amigos dentro de la cárcel, ¿no? O sea, por supuesto, la gente está sola. Y tú, como tú decías, ¿en qué momento estás solo? En ningún momento estás solo. Y sin embargo, estás solo todo el tiempo. Claro. Porque no conoces a nadie, no sabes de nadie, tu familia está lejos, no ves a tus hijos, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, estás solo, totalmente solo, pero jamás estás solo, ¿no? Vamos a un corte y enseguida volvemos. Lo que es muy interesante, Ricardo, es como tú me decías, ¿no? ¿En qué momento estás solo? Es que nunca estás solo. O sea, después de que hay 11,000 personas
en un penal que está calculado para 3,000, el hacinamiento no te permite estar solo en ningún momento. Okay. Cuando dicen que alguien se suicidó dentro de la cárcel, pues es imposible, porque al final del día nunca estás solo. Claro. ¿no? Y sin embargo, estás totalmente solo. O sea, no tienes a nadie, no conoces a nadie. Es una sensación muy extraña, ¿no? Estás todo el tiempo con personas, pero estás totalmente solo. Y bueno, poco a poco la demás gente está igual que tú. Claro. Entonces vas haciendo relaciones, vas conociendo gente, te vas relacionando. Siempre he tenido la facilidad, la verdad, de conocer y de poder relacionarme Sí, con eres la muy gente. comadre. ¿Cuál es el miedo más recurrente que tienes en esos momentos? El miedo que cuando estás dentro de la cárcel yo creo que es que no vayas a salir. O sea, que te vayan a declarar culpable. ¿Por qué? Porque ni siquiera yo había sido declarado culpable. Yo estaba en el proceso no era miedo que te pasara algo dentro de la cárcel. Fíjate que en eso... ¿Cómo te podría decir? No soy una persona miedosa. Creo que no... O sea, en general no tengo miedo a nada. Okay. ¿No? A veces me dicen que no es cierto, que sí tengo que tener miedo, pero pues no, he hecho muchos deportes extremos, no soy una persona que considere que tenga miedo a algo. No era ¿no? eso lo que te preocupaba, pues realmente No. lo que te preocupaba era mi familia. Claro. Digo, mis desde hijos. luego creo que un elemento permanente pues es la incertidumbre y el hecho de que no puedes confiar en nadie. Pero sí puedes confiar. Bueno, a lo mejor de inicio, pero sí. De inicio no, claro, pero Obvio. vas acomodando y vas haciendo relaciones. No, bueno, incluso si ya estás confiando en alguien allá adentro, pues obviamente es tu brother del alma Y vas haciendo Sí, muchos brothers del claro, alma, ¿no? claro. O sea, vas haciendo, sí, pues relación, o sea, entre todos Claro. se cuidan. También tuve una ventaja, que al ser un penal autogobernado, y lo que voy a decir es aterrador, ¿no? Pero era más seguro, porque las reglas que ponían los jefes que mandaban eran muy estrictas. Claro. Entonces nadie podía molestar a alguien, nadie podía extorsionarte, nadie podía golpearte, porque venían las gentes del jefe y ponían unas golpizas de miedo, ¿no? O sea, el jefe tenía un negocio dentro de la cárcel y lo quería controlar y mantener Claro, pues, en claro. orden, ¿no? sí, igual que se quisiera meter o salirse Y del todo corral, el mundo pues tenía que entrarle al redil, claro. Exactamente. Wow. Entonces eso Lo hacía hacía, que como dices, más seguro. mientras tú cumplías las reglas del jefe, Podés estar sin ningún problema. pues no tenías ningún problema, Claro, ¿no? claro. Entonces, eso permitió que pues, yo viviera ciertamente tranquilo, porque conozco otros penales con los que trabajamos hoy en día, donde no hay ese control exhaustivo de alguien adentro, o ese control violento, vamos a decirlo, de los procesos sociales dentro del penal, y hay muchos grupos que pues te hacen la vida imposible, ¿no? Oye, voy a decir algo que a lo mejor estoy equivocado, pero yo siento que en esa historia, ¿no? De ti estando dentro del penal, como que hubo un momento en donde descubriste tu misión de vida, ¿no? O sea, no sé si fue así o a lo mejor resulta que te topaste con el proyecto y dijiste, pues de aquí me sigo, ¿no? o Es en que fíjate, qué momento decidiste que podías darle la vuelta a la tortilla. No fue así como un momento en que yo di la oportunidad, o sea, esto es como, o sea, mucha gente me pregunta eso y dice, pues lo planeaste, ¿cómo lo hiciste? Y todo. No se planeó nada, o sea, yo vi una necesidad que había, que era darle una oportunidad a un chavo en ese momento, ¿no? Después fue a 2 y de ahí fue evolucionando. Okay. No sé si me explico, no fue algo que se planeara en un cuaderno, que dijéramos, vamos a vender esto y vamos a diseñarlo así, tal y tal. No, la verdad es que no. Fue algo que fue surgiendo orgánicamente por la misma necesidad, se ha ido transformando y creo que hoy en día se sigue transformando, ¿no? Okay. O sea, es algo que está vivo. No es algo que se planeó estratégicamente, como que vamos a entrar a este mercado. No, la verdad es que no. Pues de hecho, creo Fue- que ese es un poco el corazón, el alma de un emprendimiento social. O sea, porque una cosa es el emprendimiento y otra es el emprendimiento con un impacto social. Que la manera de empezar este tipo de emprendimiento es justamente atendiendo una necesidad. O sea, tú no vas por el negocio, tú vas por resolver un problema. Okay. O sea, o sea, digamos, tú lo que querías era, pues, tratar de mejorar el espacio en donde estabas. O sea, al mejorarlo tú a tu alrededor, pues se vuelve, lo mejoras para ti. Sí, en realidad yo lo que Sí. buscaba era ayudar a un par de chavos que iban a caer en manos de los mismos narcotraficantes que estaban Claro. adentro y darles una oportunidad para que pudieran
crecer y reinsertarse, ¿no? Es que eso es yo creo que la parte más importante, porque a final de cuentas el destino de cada uno de esos muchachos, pues se puede decir que está como marcado para que... Totalmente de acuerdo. ¿No? Para que pueda reincidir, para que fuera de la cárcel siga confabulando, siga, no sé. Sí, dices, ¿cómo esperas que se reinserte en la sociedad un cuate que pues prácticamente desde aquí hasta que se muera ya tiene marcado lo que le va a pasar? O sea, ya y aparte el gobierno lo marca, o sea, porque Sí. tienes una carta de antecedentes penales que dice, tú estás en la cárcel, ¿no? creo Entonces, que ¿quién te va a es- contratar? Es imposible, Sí, ¿no? no. Y pues esa situación, te digo, la aprovechan normalmente los narcotraficantes o los grupos de crimen organizado para contratarlos cuando no tienen oportunidad. Claro. Entonces no surgió así como muy Claro. planeado, fue como un proceso que fue creciendo de forma natural. Lo que quería en realidad al principio era como pensaba, yo dije, voy a hacer una asociación civil que ayude a estos chavos como a reinsertarse, porque no saben hacer nada, la mayoría de ellos pues no tienen ninguna capacitación de nada, no han terminado ninguna escuela, nada. Dije, vamos a ayudarlos, voy a buscar, y después pensé, güey, o sea, no manches, ¿quién te va a dar dinero para una asociación civil que va a ayudar a estos cuates? Nadie me va a querer dar un peso. Entonces en ese momento como que hubo otro cambio, dije, bueno, pues entonces tendré que hacerlo como autosustentado, o sea, que consigamos Rentable. nosotros el mismo dinero, rentable. Y básicamente ahí fue rentable. surgiendo qué vamos a hacer, qué nos gusta, qué podrían hacer ellos, porque hay muchas cosas que se hacen dentro de las cárceles, muchas, pero normalmente la calidad es muy mala, los materiales son muy malos, los precios ganan centavos. Empezamos haciendo ciertas cosas que había ahí, como unos camioncitos de madera y unas pulseritas, pero era algo que no había forma de venderlo. Entonces decidí que iban a hacer cosas más caras. Okay. Pues high ticket. Exacto, pensando en algo que fuera más caro, más artesanal. Y poco a poco fuimos evolucionándolo hasta que una vez hice yo una mochila para mí, porque pues ahí no puedes dejar nada en tu celda, ¿no? Entonces lo cargas, todo lo importante lo cargas contigo. Y eso, pues esa mochila quedó muy bonita, era tatuada, y de ahí se hizo otra y otra y otra. Y entró otro tatuador y otro tatuador, y entró un armador y otro armador, y así. Y cuando salí había 40 personas trabajando en el proyecto. Wow. Sí. Con la idea de darles esa segunda oportunidad a ellos, ¿no? De que mandaran dinero a su casa, de que las esposas tuvieran que darles de comer a sus hijos, etcétera, ¿no? Y una vez que ya, bueno, se logra salir, ¿no? Se aclara la situación, te declaran inocente, ¿no? Ahora sí que se limpia te dicen, disculpe, señor. Ya se Usted disculpe, ¿Usted el disculpe, ya se clásico. puede ir? Fue muy chistoso por el proceso, porque el proceso duró mucho tiempo, debía haber sido mucho más rápido, pero había una contraparte que tenía ¿Recursos? y yo creo que... ¿Estaba presiona? Pues estaba, sí, pagando al juez para que de alguna forma, aunque el Tribunal Supremo del Estado nos había dado la libertad, no nos daba la carta de liberación porque Para decía que era una retrasar prueba el juicio. nueva, Claro. entonces volvíamos a ganar otro amparo con el Tribunal Superior y lo mismo nos volvió a hacer, hasta que de repente nuestros abogados dijeron, ¿sabes qué? Aquí ya hay una corrupción muy inminente. Entonces solicitaron al Tribunal Supremo que hiciera un cambio de juez porque se presuponía que había un proceso de corrupción, ¿no? O de intereses. El juez, al ver la carta, renuncia al caso inmediatamente, pasa del juez quinto al juez sexto y a los 15 días estaba yo liberado. O sea, el juez sexto ya dijo, pues sáquelo. Sí, No aquí, hay manera de sí, mantenerlo. ¿qué hace este señor aquí? Sí. Es interesante. Desde luego, qué impresión. O sea, y todo al final, si te fijas, es por tu instinto de sobrevivencia. O sea, hasta desde que te viniste de España. O sea, ha sido así como salir. Digo, obviamente ya había salido y te emocionaste y te seguiste de frente, ¿no? Ahora, como pero tú dices, qué padre. Dices, fue algo que ahora sí que salió sin querer queriendo, pero ya existe y es un proyecto importante que le está dando trabajo todavía a mucha gente dentro y fuera del penal. Correcto. ¿Ha habido gente que ha salido y continúa el proyecto contigo? Sí, te digo, como el proyecto fue evolucionando, ¿no? En realidad buscábamos pues dar primero oportunidad a los chavos que estaban ahí conmigo, ¿no? O sea, tratar de cuando salían tuvieran algo que hacer y que pudieran pues reinsertarse a la sociedad para no caer en manos de las gentes que conocían allá adentro, ¿no?
el proyecto se fue creando, digamos, en el camino sus reglas y sus objetivos, ¿no? Y te digo, fue cambiando en el tiempo, ¿no? Pero realmente lo primero que queríamos era como capacitarlos y ayudarlos para que salieran y consiguieran trabajo, pero pues nadie los contrataba. Claro. Entonces, pues cambiamos también, ahí volvió a evolucionar el proyecto, entonces decidimos contratarlos nosotros, a todos aquellos que salieran. O sea, todos aquellos muchachos que salgan y cumplan las reglas que nosotros les ponemos, que las reglas son sencillas, o sea, es mantenerse libre de adicciones, el 50% del ingreso que reciben tienen que dárselo a un familiar cuando están dentro de la cárcel, tienen que ir a las pláticas de apoyo que damos para herramientas para la vida, para dejar las adicciones, porque muchos tienen adicciones, etcétera. Si cumplen las reglas, cuando salen, nosotros los contratamos en la empresa. Nosotros aquí afuera. Además he estado viendo, perdón, lo que pasa es que estuve estoqueando un poquito, porque aunque él hablaba mucho de ti desde que, prácticamente desde lo conozco, porque ya te teníamos... Ya te teníamos en el radar desde hace rato. Qué amables, gracias. He visto las cosas que hacen están increíbles, o sea, ¿cómo pudieron desarrollar esas técnicas? ¿Quién lleva tus diseños? Había tatuadores ya profesionales en la cárcel que fueron los que te enseñaron, ¿no? Sí, bueno, cuando empezamos sí había algunos muchachos que eran tatuadores, que habían tatuado, y bueno, y queríamos, o sea, tatuaban personas. Aquí van a estar viendo algunas imágenes, ahorita nuestro querido editor va encargado de edición, vamos a poner por aquí algunas cosillas. Para que vean de qué estamos hablando, porque además es piel, ¿no? Y es un proceso de tatuaje tal como si fuera el que te haces en piel humana. Piel, exactamente, ¿no? es lo mismo. O sea, inventamos este procedimiento para tatuar cuero en vez de piel humana. Entonces, pero hay unas cosas. Y también ha ido evolucionando, porque increíbles. Hoy en día veo algunas bolsas que tenemos ahí guardadas de las primeras que hacíamos, decíamos, Madre Santísima, ¿cómo vendíamos esto? O sea, la gente cómo compraba esto, ¿no? O sea, la piel no era de la calidad que usamos ahorita, los muchachos hacían dibujos mucho más naif, mucho más claro. burdos. Más simples, ¿no? Mucho más simples, con temas mucho más raros, ¿no? Y han ido evolucionando paulatinamente hasta tener hoy en día pues unas piezas que de verdad son extraordinarias, ¿no? Sí. Donde el tatuaje... obras de arte literal. Sí, por ejemplo, al principio usábamos baqueta para hacer las bolsas. La baqueta es una piel gruesa que se utiliza mucho en Jalisco y por ahí, como para hacer guantes. Es lisa por un lado, es peludita por el otro, entonces por la parte lisa se tatuaba y con eso ensamblábamos las bolsas. Ahorita ya usamos napas, usamos unas cosas preciosas ya de piel. Y además yo creo que ¿no? digo, la tendencia que ha habido ahora, porque ¿qué te diré? De 5 años para acá, ha habido un boom de los tatuajes. Exacto. O sea, tú vas ahorita a un destino de playa y bueno, te da pena salir porque eres el único que no trae ninguno, ¿no? Exacto. No. Oye, esa parte de... Bueno, entiendo que lograron en un proceso de evolución, como dices tú, piezas como las que hoy por hoy venden, que además son consideradas prácticamente, ¿cómo le llaman? High-end. Sí, alta gama. De alta gama. Sí, la idea era esa, hacer una empresa de lujo, ¿no? Claro, o sea, y que además tienen este contexto artesanal que trae una historia atrás, que es de estas gentes que están privadas de su libertad, ¿no? Haciendo algo positivo, ¿no? Y que de alguna manera te debe estar obligando a ti a estar metido en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la moda, ¿no? O ¿cómo? Sí, pero como yo te decía, soy actuario, fui financiero gran parte de mi vida y ahora hago bolsas y accesorios de piel y ropa y hacemos muchas cosas, ¿no? Entonces es muy curioso porque al principio preguntaste que, bueno, cómo había sido el cambio en mi vida, ¿no? Y es muy chistoso porque creo que yo he vivido muchas vidas en una sola vida. Ok, sí. No sé si me explico, me queda ¿no? claro. O sea, viví una infancia en un país, España, donde vivía junto a la playa, donde vivíamos digamos, en una utopía, vamos a decirlo así, muy cómodos, muy felices, con una familia. Después viví en un México cuando llegué, sin un peso, muy complicado el proceso, ¿no? Después fui financiero, ¿no? En un nivel y otra vez en los cuernos de la luna. Exactamente, o sea, en un nivel económico brutal, o sea, con una casa enorme, con muchísimos coches,
después lo pierdo todo, estoy en la cárcel, pierdo familia, pierdo amigos, pierdo patrimonio, salgo y ahora tengo una empresa social. O sea, no sé, es como, o sea, como haber vivido muchas vidas en una sola, ¿no? Yo siento que eso que estás, justo que estás diciendo, es como cuando un perrito lo acabas de meter a bañar, sale corriendo de la regadera y se hace así. Sí, sí. Así te sacudiste a toda la gente de tu vida que no te servía para nada. O sea, sin querer queriendo. Pero duele también. Claro. No, pues claro. Duele. Pero No, pues hoy por hoy- dicen que elegir es renunciar, ¿no? Claro. O sea, si eliges tienes que renunciar a algo. Pues sí, fíjate, o sea, porque al final del día, cuando yo me vine por primera vez a México, pues perdí a todos mis amigos. Todos los amigos que yo tenía de la primaria, De España, de la claro. secundaria, los perdí. O sea, no volví, o sea, hasta muchos años después localicé a uno o así, ¿no? Claro. Los perdí por completo. Perdí mucha de mi familia que yo tenía allá porque pues ya no los volví a ver. Cuando entras a la cárcel, pues pierdes también a Claro. muchos amigos, muchas relaciones que tenías. Y familia, además, también puede pasar. También mucha familia, ¿no? Claro. O sea, también hubo un proceso de divorcio, bueno, hubo muchas cosas, ¿no? Hay un estigma, no sé si sea así, pero yo creo que cuando tienes, a mí me ha pasado, yo he tenido gente que ha tenido que pasar por las cosas así y que de repente, pues, vas abandonando sin querer queriendo, cabrón. Sí. Como que no quieres mezclarte, como que no quieres... La gente te abandona de una manera natural, creo. Sí, bueno, eres un apestado, ¿no? O sea, cuando estuviste en la cárcel y sales, eres un indeseable que nadie quiere Claro, nadie sí. quiere saber de Sí, ti. te O sea, no te estigmatizan. toman el teléfono. O sea, te digo, mis socios no me tomaban el teléfono estando dentro de la cárcel. Imagínate. Está cañón. Amigos míos de toda la vida aquí en México que yo estimaba muchísimo, no los volví a ver. Es más, no los he vuelto a ver. Claro, al principio era que ellos no me querían ver, ahorita ya pues, yo no tengo ningún interés en buscarlos ni saber Claro, nada de ellos, ¿no? claro. Pero amigos con los que habíamos hecho mucha relación durante mucho tiempo. Entonces sí, la gente estigmatiza de una forma muy Sí, fuerte, muy a fuerte. todas las personas que han estado privadas de la libertad. Y eso, pues es un problema muy grande porque dificulta mucho los procesos de reinserción. Claro. Si para uno Sí, no, Sí, a es lo ti, que- con tus medios. a eso fue me refiero. difícil. Con tus Si recursos. Para ti es difícil, imagínate en los demás, ¿no? Sí, con tus recursos de preparación, de experiencia, digo, incluso económicos, pues te está costando, te cuesta trabajo y incluso pues nunca faltará quien todavía en tu situación dice, Sí, oye, estuve en la cárcel, ¿qué habrá pasado, no? ¿Qué O habrá sea, pasado? Exacto. Y pues sí es una situación complicada porque al final del día, te digo, eres rechazado, ¿no? Entonces, Oye, pues pues sí hay que hablar de eso, ¿no? claro. Entonces llegó un momento en que yo dije, bueno, salgo de la cárcel, ¿y qué voy a hacer? Claro. O sea, tengo que ocultar que estuve en la cárcel y que nadie se entere aquí en adelante. No, al contrario. Mira, de hecho, exacto. en tu caso, Contarlo. claro. Existe, en diseño existe un principio que dice que lo que no puedes esconder, presúmelo. Ujú. Y hay otro O que sea, dice, no, la verdad nos hará libres, que dice también. Y También, dice- claro. claro. Sí, pero Entonces, sí. yo decidí contarlo. A todo el mundo. Y contar Sí, la pero dices, experiencia, sí, pero cómo se dices, vive dentro de la ¿sabes qué? cárcel. Hay un cuarto que tiene una columna en medio y no hay manera de quitarla. Píntala de amarillo Sí, sí, y sí. conviértela en el niño de la fiesta. O sea, Exacto. O sea, el protagonista. y de hecho, de alguna manera, pues tu historia, o sea, hoy en día siento que muchos de los productos exitosos, y te lo puedo decir por experiencia, la gran mayoría de las campañas de marketing están basadas en contar historias. Claro, por supuesto. Y la tuya ya trae la historia integrada. Sí, O sea, implícita. es más, prácticamente es imposible quitársela. O No, sea, no, nada aparte, más por el bueno, puro nombre. A la hora de contar la historia. Nada más por el puro nombre ya es eh, imposible quitársela. Bueno, cuando yo salgo tomo la decisión de desarrollar más el proyecto, ¿no? Le meto parte de dinero para seguir creciendo, busco un punto de venta, abrimos una tienda en San Miguel de Allende, se empieza a vender bien el producto, empecemos a crecer, ¿no? Paulatinamente, y contar la historia fue una forma de hacer cierto marketing, ¿no? Me doy cuenta de que la gente, pues le encanta, ¿no? O sea, las historias morbosas, entonces... Claro, empatiza con la gente, sobre todo con los turistas, me imagino. Sí, pero también aquí en México, o sea, al contar la historia, me dio acceso a medios publicitarios que yo no hubiera tenido jamás. Es que tienes varios elementos en tu historia. Y tienes dos que me parecen valiosísimos. Tiene morbo y tiene final feliz. Exacto, sí, es como la historia de... O sea, exacto, como la... o sea, teniendo estos dos elementos, la verdad es que la historia se cuenta sola. Y es una historia que a la gente
a la gente le gusta repetirla. Sí, no. O sea, pues ahora sí que pasando precisamente esa parte más feliz, no sé cómo ves, mi querido Ricardo, que nos platique un poquito cuál es el presente de Prison Art y cómo para dónde va. Sí, justo a eso iba. Pero antes yo quería preguntarte una cosa rápida. Yo, por ejemplo, tuve un accidente hace algunos años y la gente que me encuentro en la calle, o sea, amigos y gente que me encuentro después de tiempo, me preguntan, siempre la pregunta clásica es, ¿qué sacaste o sea, qué recuperas de todo esto, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que es para ti o fue para ti esta experiencia, ¿no? En tu caso. Pues mira, en realidad yo creo que el proceso de estar dentro de la cárcel fue un proceso de mucha pérdida. O sea, yo perdí muchas cosas, ¿no? Perdí, te digo, amigos, familia, perdí patrimonio, ¿no? Perdí, pues en algún momento, mucha seguridad en mí mismo también, ¿no? Pero cuando ya pasas ese proceso y eres capaz de asimilar esas pérdidas y continuar, vamos a decirlo así, te das cuenta también de todo lo que pudiste rescatar de ese proceso, ¿no? Me di cuenta de que ese estilo de vida que yo tenía, de tanto buscar dinero, reponer ese patrimonio que habíamos perdido en España, pues no tenía tanto sentido. O sea, no era algo realmente tan importante. O sea, te das cuenta de quién estuvo contigo, también lo aprecias mucho más. Te das cuenta de que la vida es muy corta y que hay cosas maravillosas que hay que disfrutar todo el tiempo, que no nos tenemos que preocupar tanto por las cosas materiales, sino por las cosas que realmente nos dan valor, ¿no? Aprendí a vivir con mucho menos, muchísimo menos de lo... O sea, no sabes... Allá no tenías nada, ¿no? Sí, o sea, contra lo nada que tenías adentro, cualquier cosa es bienvenida. Cosa es verdad, Claro, o sea, disfrutas claro. todo. Ese proceso que yo tenía de tener 8, 9, 10 coches al mismo tiempo, se me hace, hoy en día lo pienso y digo, es tan estúpido, por no decir cualquier otra palabra, ¿no? Sí, claro. Es tan absurdo, o sea, que realmente te das cuenta de que la vida es otra cosa, ¿no? Claro. Creo que eso es lo más importante que me llevé. ¿Quién estuvo conmigo en ese momento? Cómo la vida está hecha de pequeñas cosas y cómo las cuestiones materiales no son Tan importantes. Esa obsesión por ganar dinero realmente es muy peligrosa, ¿no? Estás cañón, la verdad, felicidades. Ahora sí, cuéntanos, ¿cuál es el momento actual de Prison Art? Bueno, el momento actual, venimos de una pandemia que fue para nosotros fue muy complicada. La otra, también. claro. Porque nosotros habíamos crecido mucho en base a puntos de venta, teníamos puntos de venta en Europa, teníamos puntos de venta en Estados Unidos, aquí en México, y la pandemia pues también nos pegó muy duro, ¿no? Cuando terminó la pandemia, hace pues, ya un par de años que terminó, empezamos a hacer como una reestructura, y aunque seguimos abriendo puntos de venta, que ahorita estamos de hecho por abrir una tienda nueva aquí en Polanco, en la calle de Horacio, iniciamos como un proceso diferente. Empezamos a buscar distribuidores, empezamos a buscar corners dentro de hoteles de lujo, más también la parte de online. Y Terminales después, de aeropuerto también. Sí, exacto. Varias, ¿no? Tenemos en terminales de aeropuerto, tenemos por ejemplo, en hoteles como el San Regis, Vidanta, Barceló, Life Aqua, los hoteles Presidente, los Marriott, etcétera. Y la idea es ahorita crecer nuevamente en tiendas. Okay. Esto lo vamos a hacer a través ya de un levantamiento de capital. Okay. O sea, ya la idea es conseguir capital para salir más fuertes a abrir boutiques en Estados Unidos y en Europa. El proceso está cambiando un poco, porque nuestras tiendas hasta este momento eran tiendas bonitas, bien hechas por nosotros, pero digamos no con el esquema de una boutique que compita a nivel mundial, ¿no? Entonces ahorita ya hicimos todo un desarrollo de todo el concepto, de toda la experiencia de compra para la tienda, de toda la campaña de marketing que vamos a llevar, y obviamente es un proceso mucho más lujoso, mucho más, mucho más definido para la marca, con la cual pretendemos competir contra las grandes marcas internacionales, ¿no? O sea, buscamos ya ubicaciones que estén cerca de donde están, pues, Louis Vuitton, Gucci, Dolce & Gabbana, etcétera, tratando de posicionarnos a esos niveles, ¿no? Y esto tiene, pues, dos sentidos, básicamente, ¿no? El primero es, pues, que los márgenes de lujo son muy grandes y nos permiten ganar dinero,
porque para nosotros es importante ganar dinero. Somos una empresa social, pero necesitamos el dinero para hacer el impacto social, ¿no? Por supuesto. Y estos márgenes pues son muy buenos. Y por otro lado, que el producto, a la hora que también es un producto de lujo, tiene un discurso. Claro. Y cuando una persona entra y dice, oye, esta bolsa pues no le envidia nada a una bolsa de Gucci o una bolsa de cualquier marca grande, y cuando le explicas que está hecha por una persona que está en la cárcel o ha estado en la cárcel, entonces hay un cambio en la mentalidad de esa persona, en la estigmatización que tienen hacia este grupo de personas. Y si dicen, oye, pues si pueden hacer esto, pues ¿qué otras cosas podrían hacer? Sí. O sea, son recuperables, ¿no? Entonces ese también es el discurso para tratar de influenciar a otras personas a que cambiemos. O sea, tratamos de ser agentes de cambio, ¿no? O sea, demostrar que si nosotros lo pudimos hacer, si nosotros tenemos una empresa que ahorita ya, digamos, está a punto de ser una empresa internacional, si tenemos una empresa sin haber sido diseñadores de moda, sin tener conocimiento, sin tener dinero en ese momento y estando estigmatizados, imagínate lo que podrían hacer otros empresarios, otros emprendedores, si dentro de sus modelos de negocios involucraran esta generación de impacto positivo, ¿no? Entonces, nosotros solos no podemos cambiarlo. Nosotros solos, como Prison Art, es imposible que solucione el problema de la reinserción en México. Pero mostrando que sí se puede hacer, todos juntos sí lo lograremos. Sí, y además hay una cosa que a mí me parece valiosísima, la visibilidad que le estás dando al tema. También. O Es sea, importante hablar de esa situación, ¿no? Son tres, digamos, desde el punto de vista comercial, se me hace muy interesante que dices, bueno, al ponerte en un high-end muy, muy fuerte, o sea, muy alta gama, estás hablando de que también ustedes van a tener que producir menos piezas, pero de mayor calidad. Y, por supuesto. O sea, porque es mucho más fácil apostarle a la calidad que al volumen. Y sobre todo en el caso de ustedes. Entonces, en el momento que lo tienes en alta gama, te permite hacer eso. Perdón. Por otro lado, lo que estás diciendo es que sí, también la parte discursiva de que llega la gente y dice, mira, esto fue hecho por un preso, tal. Y además, volvemos a lo mismo. Van a un desfile, van a un evento importante y trae una chava la bolsa con la calavera y se para al lado de la que trae la Gucci y se para al lado de la que... O sea, la visibilidad que le estás dando a la marca es una locura. Sí, claro, esa es la idea. Es una locura. Aparte de mostrar que los chavos pueden hacer lo que sea si les damos la oportunidad, ¿no? Y los elementos. Y el mensaje es muy esperanzador. En la página web está toda la información para que la gente pueda... Sí, en la página web está toda la información, y la página web es www.prisonart.com. Prison Art es así, Prison como Prison Break, Prison Art de arte.com. Ahí vienen las direcciones de las tiendas, se puede comprar en línea. Se puede comprar en línea, se pueden ver las tiendas, también están las redes sociales, que es Prison Art Official, como en inglés, Prison Art Official, donde tenemos estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn, en TikTok, etcétera, ¿no? También pueden ver las nuevas tendencias, todo lo que viene. ¿Tú qué tan activo eres en redes sociales? Pues algo también, sí. Estás empezando. Sí. ¿Cómo te pueden seguir? Yo soy Jorge Cueto F. Okay. Que es Felgueroso. Así, de Felgueroso, Jorge Cueto F. Y así me encuentras en todas las redes sociales. Sí. Muy bien. Mi querido Agus, ¿a ti cómo te encuentra la gente? A mí me pueden encontrar en TikTok como Ibarreche Agus, en Instagram como Agus Ibarreche y en Facebook como Agustín Ibarreche. Y mi tema central es marketing casero. ¿Y tú, Ricardo? Y a mí me encuentran en Instagram como rich.uribe, en Facebook como Ricardo Uribe, en ¿cómo se llama? YouTube con mis canales de vinados, donde hablamos de vino, gastronomía y destilados, en Vida y Obra, obviamente, en Spotify y en YouTube. No dejen de seguirnos, si les gustó esto, compártanlo. Denle a la campanita de notificación para que sepan cada vez que subimos un video nuevo. Y hoy la verdad estamos muy contentos de haber tenido a este gran invitado. Muchísimas gracias de nuevo por haberte tomado el tiempo de venir a estar con nosotros. No, gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad. Y te ofrecemos de todo corazón, ¿verdad, mi querido Sí, aquí está Agustín? el foro. En lo que creas que de alguna manera podemos ayudarte para continuar con este proyecto, cuenta con nosotros. Es más, se me ocurre que podamos hacer, así que para hacerle un poquito manita de puerco a Jorge para que regrese. Claro. No, a lo mejor cuando traigas alguna línea que presentar, alguna cosa, podemos decir, o sea, que ya nos hables a lo mejor con el producto y ver un poquito el proceso y que nos hable un poquito de cómo se hace, ¿no? ¿Qué te parece? Muy padre, sí, encantados, por No, supuesto. encantados. Bueno, en realidad ya me están ayudando muchísimo al contar nuestra historia y permitirme estar aquí con ustedes, con su público.
Y bueno, si realmente quieren ayudarme más, pues hay que ir a comprar una bolsa. Claro, Es por la mejor supuesto. forma de ayudar, es comprar un producto de Prisonal. Oye, te iba a preguntar, ¿también se aceptan algún donativos y esas cosas? No. No aceptamos donativos. Ok. Es un proyecto totalmente autofinanciado. Nunca hemos recibido un donativo de nadie y esperamos no necesitarlo. Muy bien. Bueno, pues no se olviden, Prison Art, búsquenlo en redes sociales y en la web para que puedan ver de qué justo es lo que acabamos de hablar, ¿no? Ya acabamos de decir redes sociales y demás, o sea que, ¿Ya? pues, Muchísimas gracias. Muchas Nos vemos gracias. en la próxima. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Esto fue Vida y Obra,